Este programa es traído a ustedes por Tandem Imagery. Tu mensaje, nuestro enfoque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Conecta Conciencia. Mi nombre es Tamara Martínez y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Conecta Conciencia, donde estamos aprendiendo a mirar el mundo desde el interior. El día de hoy, hablando de dinerito, finanzas, ¿qué les parece que vamos a ver la semblanza de nuestro invitado? Adelante, producción. Óscar Urbina es agente de seguros y asesor patrimonial, enfocado en ayudar a las personas y familias a construir estabilidad financiera a largo plazo, proteger y aumentar su patrimonio y tomar decisiones inteligentes sobre su futuro. Asimismo, participa en escuelas, empresas y foros varios donde comparte herramientas prácticas que permiten a las personas estructurar estrategias claras para proteger sus ingresos. Cree firmemente que una buena estrategia patrimonial no solo brinda tranquilidad, sino también estabilidad, claridad y calidad de vida. Bienvenido, Óscar. Mi querido Óscar Urbina, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Gracias porque se nos hizo por fin tenerte aquí de vuelta. Después de un rato, pero antes que todo, primero muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Oye, Dime. leyendo tu semblanza, veo que eres contador. Sí. Eres agente de seguros. Correcto. Asesor patrimonial. Y todo enfocado en la parte justamente de la creación de patrimonio, del resguardo de ese patrimonio, pero me encanta porque en tu semblanza, como ya lo pudo ver el auditorio, hablas mucho de la parte de previsión, la parte de estrategia. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu enfoque, querido Óscar? Claro, nuevamente muchas gracias. Pues mira, sí, efectivamente de profesión soy contador. Me convertí con el paso del tiempo en agente de seguros. Lo nombro como asesor patrimonial porque combino esa parte de la contaduría, pero también la parte financiera. Entonces, ese es mi principal enfoque. Las dos cosas para tener una visión mucho más integral con las personas. Una visión, digamos que 360. Excelente. Oye, ¿cómo es que tú decides dentro de esa elección de carrera dedicarte a esta parte de la asesoría patrimonial? O sea, ¿qué pasó que dijiste, creo que eso es importante y quiero hacer una contribución al respecto desde la conciencia? Claro, qué súper buena pregunta porque fíjate que hay un antes y un después, por supuesto, ¿no? Pero lo tengo súper presente en mi día a día y sucedió precisamente en la pandemia, justamente con un tema de qué pasa si a mi familia le pasa algo pues, relacionado con la pandemia totalmente, ¿no? Y en ese momento, pues caí en depresión, la verdad es que toqué fondo, o sea, fue un periodo muy difícil, pues justamente porque se combinaron varios factores. Uno de ellos principalmente era lo que estaba sucediendo con la pandemia, pero también temas relacionados con el trabajo. Entonces de ahí nace la necesidad de asegurarme. Me acerco a una persona, me dice, bueno, un agente de seguros, y me dice, oye, pues está así la onda de los seguros. Y le digo, sí, lo quiero. O sea, sí lo necesito, ¿no? En ese momento. El contexto previo, yo creo que se relaciona mucho con la parte de lo que hacía. En el trabajo en el que estaba, la verdad es que no me encantaba, no sentía que me llenaba por completo y de repente dije, creo que esto no es el camino por el cual quiero ir. En un inicio obviamente no sabía precisamente a lo que me quería dedicar, pero viene toda esta parte que te comento, entonces todo hace match y termino pues comenzando por vender seguros. Claro. Esa es como la historia muy acotada.
Cuando ocurre la pandemia, Ujú. ¿no? Que naturalmente, pues, todos los que estamos acá, pues, la transicionamos y, pues, logramos salir avante. Hay algunos que no, pero gracias a Dios estamos acá. Entonces, cuando viene la pandemia, que es algo que, pues, por la edad no habíamos vivido, Claro. realmente cambia la perspectiva, el sentido de valoración al respecto de muchos aspectos que creo que antes nunca habíamos visto. Ujú. ¿Qué fue lo que te daba miedo precisamente en la pandemia? Fíjate que esa es otra gran pregunta, porque mi principal miedo y por el cual terminé acudiendo a terapia Ujú. fue el hecho de que no me alcanzara el dinero que tenía, ¿sabes? O sea, en ese punto pues no conocía mucho acerca de los instrumentos de protección e instrumentos financieros, pero en ese entonces decía, pues bueno, si pasa algo, pues tengo un Ujú, respaldo ujú. financiero. Llegó tal punto, justamente con la entrada de la pandemia, en donde dije, no, si pasa algo, no voy a tener el suficiente respaldo para salir adelante. Y ese era mi principal miedo, O justamente. sea, que de pronto, no sé, se necesitara el dinero para alguna emergencia, si la pandemia, pues en ese momento no sabíamos cuánto iba a durar y duró muchísimo tiempo, muchos empleos pues se perdieron y gente que se quedó sin ingresos, ¿no? Era eso, o sea, no poderle hacer frente a una situación que estuviera fuera de tu control y no tener de dónde. Claro, por supuesto. Y yo creo que netamente relacionado con mi familia, o sea, con mi núcleo pues más cercano, primario. Entonces, eso era lo que me aterraba y yo creo que uno de los factores por los cuales caí en ansiedad o en depresión. Claro. Ujú. Oye, digamos que la pandemia fue ese punto coyuntural que te hace como reestructurar un poco tu visión y encontrar al final lo que te gusta. Pero antes de eso Correcto. ya habías elegido ser contador, o sea, para ese entonces ya habías elegido esa carrera, esa profesión. Sí, por supuesto. O sea, eso sucedió, la profesión, o sea, la hice muchísimo antes, sí, Ujú. muchísimo antes, pero la parte financiera, la parte Ya. de seguros, surge a raíz de la pandemia. Ujú. Excelente. Oye, ¿por qué es tan importante para la gente que nos está viendo el día de hoy, si quieres directo a tu cámara, el hecho de planear, el hecho de ver más allá del momento presente, ¿no? Porque a veces uno se enfoca mucho en tener el ingreso en este momento y ir como sobrellevando los Ujú. gastos, pero realmente este tema del ahorro, este Claro. tema de justamente las estrategias de inversión, seguros, etcétera, es algo que en México creo que hoy, tú podrás mejor decirlo, todavía no está implementado como una cultura. ¿Por qué la gente que nos está viendo tendría, Ujú. debería incluso, poner atención en estos detalles, mi querido Oscar? Fíjate que es un tema muy curioso. Yo creo que son fallas estructurales dentro del sistema, o sea, tienen años. O sea, yo creo que no años, sino décadas, ¿no? Con esa área de oportunidad. Yo creo que esa deficiencia por parte del sistema educativo que no nos enseña desde un inicio el cómo ahorrar, la parte de los impuestos también, o sea, que son súper importantes. Incluso cómo cobrar un servicio, nadie te lo enseña. O sea, Ujú. llegas a un punto en donde ni si- te encuentras con personas que realmente no saben cómo determinar el costo de su servicio con base en su tiempo y en su trabajo, ¿no? Yo creo que comenzando por ahí existe un área de oportunidad que la carremos por bastante tiempo. Y uno de los principales factores que a mí me parece importantísimo e imprescindible es justamente el hecho de asegurarnos, primero porque al final yo creo que es una de las inversiones más importantes que tenemos que hacer, ¿no? Ujú. O sea, hay una frase por ahí que yo he escuchado, no me gusta mucho, pero sí estoy de acuerdo, Ok. que dice, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ujú. Entonces, la gente que nos ve, que dice, a ver, yo confío, voy a poner en el universo, en Dios, en la vida, en que siempre todo va a estar bien, en que voy a tener chamba, ¿por qué sí debería? O sea, más allá de la educación que recibió, más allá del contexto, ¿por qué sí debería Ujú. ahorrar? ¿Por qué sí debería
destinar cierto porcentaje a inversión? Ok, primero, puntualmente te respondo la parte del ahorro. Yo creo que dentro de las dos principales o los dos principales esquemas más bien dentro de los cuales podemos pensionarnos es justamente a través de dos leyes. La ley 73, que es la generación bendecida, y la generación 97, los que vamos a depender totalmente de lo que tengamos en la FORE. Empezando por ahí, yo creo que para no extenderme más, lo necesitamos sí o sí, independientemente de cuál sea el canal o el camino que elijas, ya sea a través de un plan de retiro, ya sea a través de acciones. No quiero adentrarme mucho más en esa parte, pero independientemente qué alternativa tomes, es algo súper necesario. No, por favor, sí, adéntrate en el tema. Ahora vamos a un corte comercial y regresamos. Conecta Conciencia. Quiero ser actor, ¿no? Y entonces, te vas a morir de hambre, estudia algo serio, ¿no? Sí me daba de comer, pero a veces no solamente de comida se vive, entonces... Cualidad fundamental del ser humano, insisto, lo repito, es la humildad. Y te das cuenta que el arte es subjetivo en ese sentido. Algo que no le gusta a una persona puede fascinarle a otra. Simplemente que traten de dejar un poco de lado el miedo y sobre todo más que nada el que dirán. Todos los miércoles 19 horas. Aprendiendo a mirar el mundo desde el interior. Este programa es traído a ustedes por Tandem Imagery. Tu mensaje, nuestro enfoque. Conecta Conciencia. Creo que eso es algo muy importante. El teatro es terapéutico. Levanta los talones. La atención oportuna profesional. Miércoles 19 horas. Aprende a mirar el mundo desde el interior.